Vamos a continuar con la estandarización de los costos indirectos de fabricación. Ya previamente, pues en la clase habíamos desarrollado lo que fue la estandarización de los materiales. Ahí teníamos dos variaciones, pues la de cantidad y la de precio. Cuando daba negativo es una variación favorable y cuando daba positivo es desfavorable. También tuvimos la de mano de obra directa. Esta, la de eficiencia nos dio favorable porque el resultado fue negativo y la de precio nos dio desfavorable. Ahora bien, en el caso de la estandarización de los costos indirectos de fabricación, tenemos que calcular tres tipos de variaciones según el formulario. La de eficiencia, que toma una serie de datos parecido a la de mano de obra, ya van a ver. Luego tenemos la de volumen y luego tenemos la de presupuesto. La de volumen es la única particular que tiene la interpretación en cuanto a los signos distinta a las demás. Ya vamos también a llegar a esa parte. Entonces, vamos a resolver primero la deficiencia. La variación de eficiencia, según el formulario que tenemos acá, la variación de eficiencia en costo indirecto de fabricación tenemos que multiplicar la tasa predeterminada, que este es un valor que permite a mí saber cuánto vale por costo indirecto de fabricación, ya sea fijo o variable, según el volumen productivo que estimamos en el ejercicio. Entonces, bueno, aquí incluso está la fórmula para calcularlo, porque esta no la tenemos hasta el momento. Tenemos que dividir el presupuesto del CIF, ya sea fijo o variable, entre el volumen productivo. Estos dos datos los tenemos en el enunciado. Ya vamos a ver de dónde viene. Y esa variación se multiplica por la diferencia entre las horas reales trabajadas entre las horas estándar permitidas. Estas horas las vamos a tomar de las referenciales de la mano de obra directa, que obviamente esas son las horas de trabajo que se realizó en la producción. Va a depender obviamente de la mano de obra. Entonces, esa va a ser la referencia que vamos a usar acá. La hora real es trabajada, que previamente habíamos determinado en la mano de obra directa, menos la hora estándar permitida, que también previamente habíamos calculado allí. Entonces, acá tenemos los resultados, bueno, las formas para calcularla. Tenemos la tasa predeterminada, que no la tenemos hasta el momento, hay que determinarla, y las horas reales, trabajadas y permitidas. Las reales las tomamos, les decía, de la de mano de obra directa. Aquí está la hora reales trabajadas que previamente habíamos hecho. Las reales eran 1060 horas. Y las estándar nos había dado, según la producción equivalente, cuando las calculamos, 1080. Esas serían nuestras horas reales trabajadas y permitidas. Ahora bien, cuando yo calcule la diferencia, obviamente 1060 horas reales, 1080 horas estándar permitidas, me da una diferencia de -20. Eso -20 lo vamos a dejar como una interrogante porque vamos a tener la tasa predeterminada que no las conocemos todavía por esta diferencia de -20. Eso -20 vamos a tener que distribuirlo en fijos y variables. Los if, recuerden que los if los estamos clasificando así. Los fijos que no afectan, no están, bueno, no, sí, no inciden, o no se incrementan o reducen según el nivel de producción. En cambio, los variables sí. Si aumenta el nivel de producción, aumenta, si baja, disminuye. Entonces, bueno, para eso, acá tenemos que calcular la tasa predeterminada, tanto para los fijos como los variables, que es esta de acá, que tenemos como interrogante, que no la conocemos. Tenemos que subdividir esta tasa predeterminada para los dos. Y posteriormente, estos -20 hay que distribuirlo. Cuánto le corresponde a los fijos y cuánto le corresponde a los variables. Para ello, vamos a ver acá la fórmula de la tasa predeterminada, que la tenemos también aquí en el formulario. Esos datos también los tenemos. La tasa predeterminada es el presupuesto del CIF, según sea el caso, fijo y variable, entre el volumen productivo. Ambos datos los tenemos en el enunciado. Acá tengo lo siguiente. El presupuesto de costo directo de fabricación fijo, ¿cuánto es? Si se fijan aquí en el enunciado de esa factura Telepaima, yo les decía que estos dos datos que tenemos acá, que están fuera de las tablas, son los presupuestos de los costos indirectos de fabricación. Entonces aquí tenemos los costos indirectos de fabricación fijos son de 152.000. Y aquí está el presupuesto del sitio.
Y los variables son de 665.000. Sí, acá arriba estamos. Y el volumen productivo también lo tenemos aquí arriba, que son de 190 cilindros. Esos son lo que se estimó producir en este lote de productos. Entonces, acá, pues, lo que hacemos es calcular la tasa predeterminada, que sería la división de ese presupuesto en el volumen productivo. Entonces, tenemos la de los fijos sería 152 entre 190 me da 800 bolívares. Y la de los variables sería 665.000 entre 190. Eso me da 3.500 bolívares. Entonces, ya tenemos las dos tasas predeterminadas de los fijos y de los variables. Me faltaría ahora distribuir estos menos 20. ¿Cuánto le corresponde a los fijos y cuánto le corresponde a los variables? Para ello, tenemos que hacer una simple regla de tres, que va a depender de la cantidad requerida que vemos aquí en el enunciado. Entonces, se fija que en la primera tabla, donde está la hoja estándar por elemento del costo, tenemos que en costos indirectos fijos se llevan 4 horas de trabajo y los variables se llevan 14 horas. Si sumamos los dos, porque los dos obviamente son costo indirecto de fabricaciones totales, 14 más 4 me daría 18 horas en total, que son estos que yo tengo aquí. Esos 18 horas me va a servir para saber cuánto tengo que distribuir estos menos 20. Pues la diferencia de estas horas reales trabajadas, ¿no? La estándar permitida. Entonces, estos menos 20 con estas 18 horas me va a servir para hacer una simple regla de tres. Entonces, acá tenemos en la costo directo de fabricación 4 horas. Si se fijan aquí, yo multiplico 4 por estos menos 20 y lo divido entre 18. Eso me da menos 4,44 periodos. Y los variables que lo tenemos aquí, que son 14 horas, igual, el mismo esquema de la regla de tres, 14 por menos 20 entre 18. Y eso me da menos 15,55 periodos. Si sumamos las dos, obviamente tiene que darle lo mismo menos 20 o la variación que teníamos acá. Entonces, ya con esto puedo sustituir acá los datos para la fórmula. Entonces, estos menos 20 le corresponde menos 4,44 a los fijos que están aquí y menos 15,55 a los variables. Ya con eso ya tenemos los datos para la variación de eficiencia. O sea, aquí está directamente. Se multiplica la tasa predeterminada por esta variación que nos dio menos 4,44. Y la de los variables, igual, la tasa predeterminada variable por esta resultado de la regla de tres que correspondía a los variables, menos 15,55. Entonces, tenemos acá la variación de eficiencia, como ambas fueron negativas, corresponde a una variación favorable, que está asociada a la cantidad de horas, porque se trabajó menos horas de trabajo de lo que habíamos proyectado. O sea, esa variación es favorable. Allí tenemos nuestra variación de eficiencia. Luego continuamos con la variación de volumen. La variación de volumen, esta está relacionada a la cantidad de elementos o de productos que nosotros estimamos fabricar. Para ello, si nos fijamos en el formulario, a ver qué nos pide la fórmula, es esta segunda. La variación de volumen necesita la tasa predeterminada, que ya la conocemos, ya la determinamos previamente en la variación anterior, y se multiplica por la diferencia de la producción equivalente del CIF menos el volumen productivo. Entonces, bueno, acá la tasa predeterminada ya la habíamos conocido, 800 que fue la de los fijos y 3.500 la de los variables. La producción equivalente hay que calcularla. Yo tengo aquí el reporte, porque aquí esto proviene del enunciado. Tenemos en inventario inicial del producto en proceso 10 cilindros, la del producto terminado fueron 160, estos que están aquí, y al final 20. Y los porcentajes lo tenemos acá también. Pueden que en el inicial es lo que falta para completar o llegar a 100. Si aquí teníamos 50 entre los tres, bueno, aquí sería 50 lo que falta para llegar. Los terminados siempre por el 100%. Y el final, pues lo que nos indica el porcentaje, 75% de bajas. Se multiplicamos cada concepto o cada unidad por los porcentajes correspondientes. 5 en iniciales, 160 en terminados y 15 en finales.
Sí, a un total de 180 unidades de producción equivalente para los costos indirectos de fabricación. Entonces, acá tenemos la producción equivalente. Y eso también me piden el volumen productivo. El volumen productivo, pues ya lo conocía también, que son 190 cilindros. Al restar 180 menos 190 me da -10. Esta diferencia la multiplicamos por las tasas predeterminadas, tanto de los fijos como la de los variables. La de los fijos me daría -8.000 y la de los variables me daría -35.000. Esa variación dio negativo. Esta, a diferencia de todas las que acabamos de ver, es la única que es contradictoria a las demás. ¿Por qué? Si la variación les va a dar negativo, significa que fue desfavorable. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque el volumen productivo es lo que estimamos fabricar en ese lapso. Yo estimé que iba a fabricar 190 cilindros y la producción equivalente me estableció o me determinó que realmente se fabricaron 180 o estaban parcialmente terminadas porque también hay en proceso. Entonces, si yo comparo, si había proyectado 190 pero realmente fueron 180, entonces hay una baja en la producción. Entonces, esa baja en la producción es desfavorable. Por eso es que si les da negativo, es desfavorable. Caso contrario, si la producción equivalente fuese mayor a lo que yo había estimado, por ejemplo, que aquí sea 200 menos 190, ahí obviamente va a ser una variación positiva. Esa variación positiva, pues sí es favorable porque fabriqué más de lo que había proyectado. O sea, pendiente con esta. Es la única que cuando es negativa va a ser desfavorable. Incluso aquí el color se lo cambié para que estén pendientes. Por último, tenemos la variación de presupuesto. Esta variación de presupuesto es la única, bueno, no, perdón, esta es como la más sencilla de todas. Esta sigue el mismo criterio que las anteriores. Acá, según la fórmula, la de presupuesto, no solamente necesitamos hacer una resta, restar la carga fabril real menos la carga fabril estándar, es decir, los costos totales. Y bueno, aquí tengo los resultados. Hay que hacerlo tanto para fijo como variable. La carga fabril real la podemos obtener de la tercera tabla. Recuerden que tenemos, según el enunciado, estos son los planificados, los estandarizados, estos son el informe de producción y estos son los informes reales. Este de acá y este que está acá abajo. Entonces, en el caso de la carga fabril real o los costos indirectos de fabricación fijos, tenemos que ver de esta lista cuáles son fijos, es decir, que permanece constante indistintamente de que el nivel de producción incremente o disminuya. Entonces, acá, si nos fijamos, el único que era fijo es la depreciación de la maquinaria. Bueno, se considera fijo porque ella utiliza un método de depreciación eh, de línea recta o un porcentaje fijo, si podemos decirlo así. Entonces, 158.000 es lo costo indirecto de fabricación fijo, que pudiera decir. Otra, si tuviésemos quizás el alquiler de la planta de producción, ese también pudiéramos asociarlo como un coste indirecto de fabricación fijo, porque es constante en ese mes. Como le decía en la clase, si usted aumenta la producción o disminuye, el propietario del local no le va a decir, bueno, si me fabricó tantos productos, me paga tanto alquiler. Si fabricó menos, me va a pagar menos. No, un precio fijo. Claro, que lo pague al tipo de cambio es algo totalmente distinto a lo que estamos hablando. Pero si él dice, bueno, el alquiler sale en 500 en este mes, ese es un costo fijo que no afecta el nivel de producción. Pero bueno, acá lo único que tenemos es la depreciación y sería 158.000. La carga fabril estándar es el presupuesto. El presupuesto lo tenemos aquí arriba. El costo directo de fabricación fijo era de 152.000. Y acá lo tenemos. En el caso de los variables, bueno, en la misma tabla de los usados, vamos a ver cuáles son variables. Tenemos, obviamente, lo material directo y la mano de obra directa. Estos no, estos son directos, estos ya previamente lo vamos a usar, esto no se suma. La depreciación ya lo usamos. Acá tenemos material indirecto usado, este sí, 66.400. La mano de obra indirecta usada, la MOI, esta también es indirecta, 7.260. Tenemos que sumar estas dos también. Y la reparación de la maquinaria también se considera un costo variable, que obviamente pues, está sujeta al nivel de producción.
Si se fabrica más, pues hay que hacerle mayor mantenimiento o reparación a a esos activos que son específicamente de esa actividad del proceso productivo. Serían por este lado estos tres considerados costo indirecto de fabricación variable. Y también tenemos los aportes. Ven que los aportes es la contribución o el gasto que hace la empresa por sus trabajadores. La retención no, la retención es lo que aporta el trabajador. El aporte sí es un gasto para la empresa. Entonces, estos también son considerados costo indirecto de fabricación variables. ¿Por qué? Bueno, si están asociados a la producción, pues se incrementa o disminuye dependiendo de la cantidad de horas que laboren en la empresa. Entonces, bueno, aquí si nos fijamos, yo tengo en la fórmula Sumetó 66.400, aquí lo tenemos, 7.260 más 40, más, aquí tenemos la reparación, 402.440 y las tres aportes, 59.934,09, 4.994,71 y 11.805,20. Y listo, 552.834 fueron los costos reales. Ahora bien, en el caso de la carga fabril estándar, o la que está proyectada, la tenemos aquí arriba. Los costos indirectos de fabricación variables proyectados fueron de 665.000 bolívares. Entonces, bueno, aquí lo tenemos, 665.000. Restamos la real menos la estándar y la diferencia nos da menos 112.166. Entonces, bueno, aquí tenemos las dos. Vamos a darle la interpretación, el mismo criterio que usamos en las anteriores, a excepción de la de volumen, que recuerden que era la única que es diferente. Y tenemos la costos indirectos fijos, sería 6.000. Esta me da positiva. Si da positiva es desfavorable, igual como las anteriores. ¿Por qué? Bueno, aquí interpretamos. Yo proyecté 152.000 en mi presupuesto, pero realmente se gastó 158, es decir, gasté 6.000 bolívares de más. O sea, eso es desfavorable para la empresa, es decir, hay un desahorro. Y la otra dio negativo. Cuando es negativo, igual como hicimos en la de material directo y la de mano de obra, es favorable. ¿Por qué? Bueno, aquí podemos interpretar. Había proyectado 665.000 en costos indirectos variables, pero realmente gastamos 552.834. Es decir, gasté menos de lo que proyecté. Y es esta diferencia. Es decir, 112.166. Sí, hubo un ahorro. Nos ahorramos esta cantidad. Ya con esto, pues tenemos prácticamente los cálculos. Ahora vamos a proceder a hacer los asientos faltantes. Claro, aquí tienen que estar pendientes también porque los costos indirectos de fabricación pues son un poco más los asientos. Tenemos que evaluar. Entonces, pendiente con esta actividad. Acá, bueno, ya estos son los asientos que habíamos hecho previamente. Estos fueron los dos que se hicieron de materiales, la compra de los materiales, sumamos directos e indirectos, y aquí calculamos las variaciones, las representamos en esos dos primeros asientos que se hicieron. Luego está la de la mano de obra directa, que fueron estos otros dos, y ya también previamente habíamos hecho. Se registró la nómina, las retenciones, y luego hicimos el asiento del inventario de productos en proceso con las respectivas variaciones. ¿Qué nos quedaría ahora? Bueno, la de costo indirecto de fabricación. Entonces, bueno, déjenme ir bajando acá el enunciado para que vean de dónde vienen los montos. Entonces, ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir registrando los costos indirectos de fabricación, tanto fijos y variables, que nos faltó por registrar en este informe. Ejemplo, ya registramos los materiales directos, ya registramos la mano de obra directa usada. ¿Qué nos faltaría? Registrar, por un lado, la depreciación, que no la hemos registrado. La depreciación, que es de 158.000. O sea, bueno, aquí yo la registré. Bueno, es este asiento de acá. 158.000. Claro, acá como es un asiento de depreciación, si no estuviésemos trabajando en el área de producción, sería depreciación maquinaria contra depreciación acumulada maquinaria. Pero acá, como el gasto se está asumiendo como un costo de producción, tenemos que colocarle costo indirecto de fabricación fijos por el monto que nos dice el enunciado, 158.000.
contra la cuenta de valoración, depreciación acumulada, maquinaria de producción. Pendiente con esto, porque a veces le colocan banco. Cuando uno digita una depreciación, es una estimación, no se está pagando nada. Luego tenemos el otro, que es la mano, bueno, los materiales indirectos ya lo habíamos registrado en el segundo asiento, esto ya está listo. La mano de obra indirecta también la registramos en el cuarto asiento, que si se fijan, son estos que están aquí arriba. Ya nosotros lo habíamos hecho. Este fue material indirecto, 66.400. De todos modos, voy a aquí marcarlo para que vean, porque más adelante lo vamos a usar. Y esta fue la mano de obra indirecta, 7.260. Eso lo habíamos hecho en el asiento 2 y en el asiento 4. Luego tenemos la reparación de la maquinaria. La reparación de la maquinaria fue de 402.440. Acá la tenemos, lo dice aquí en el asiento. 402.440. Costo indirecto de fabricación variable contra el banco. Esta sí con banco porque es una erogación que estamos pagando. Ajá, me faltaría los aportes. Ya las retenciones las contabilizamos en el asiento de la nómina, que fue el primero que el tercero que se hizo. Faltaría solamente los aportes. Entonces, para los aportes, acá lo tenemos también. Este asiento sería, bueno, los SIF variables, que sería la sumatoria de los tres aportes, contra los tres aportes por pagar. Aquí está. Seguro Social, 59.934,09. Régimen prestacional de empleo, 4.974,71. Y el FAO, 11.805,20. La sumatoria de los tres se lo cargamos a los costos indirectos de fabricación variable. Entonces ahí ya tenemos listo ese, el registro de los gastos, de los costos indirectos de fabricación fijo y variable realmente usados. Ajá, ahora, vamos a hacer el envío a la producción de los productos en proceso, específicamente de los costos indirectos de fabricación fijo y variable, igual como se hizo con el del material directo y el de la mano de obra directa, que habíamos hecho en el asiento 2 y 4. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo sería el asiento? Bueno, vamos a cargar los dos inventarios por el debe, obviamente, inventario en productos en proceso fijo, SIC fijo, y los inventarios en productos en proceso SIC variable, contra dos cuentas transitorias que más adelante vamos a cerrar. Costo indirecto de fabricación fijo aplicado y costo indirecto de fabricación fijo variable. ¿Cuánto sería el monto? Bueno, aquí pendiente con esto. ¿De dónde va a salir? Bueno, vamos a multiplicar la producción equivalente, igual como hicimos en la anterior, y la producción equivalente de cada elemento, en este caso es de costo directo de fabricación, por la tasa predeterminada de cada uno. Bueno, en este caso del fijo, 180, que fue la producción equivalente de decir, por la tasa predeterminada de los fijos, que fueron 800. Eso me da 144.000. Y la de los variables, igual. Bueno, aquí sería la producción equivalente por la tasa predeterminada variable, que fue de 3.500. Eso me da 630.000. Este sería el siguiente asiento. Colocarle aquí en azul para que no se confunda. Luego tenemos la determinación de la sub o la sobreaplicación, que fue lo que acabamos de determinar acá. Entonces vamos a hacerla por separado, la de los fijos y la de los variables. Para ello, pues vamos a cerrar. Si aquí los sí fijos estaban por el haber, ahora los cerramos por el debe, los 144. Y eso lo vamos a colocar contra los costos directos de fabricación fijos que se pagaron o que se registraron. Bueno, los únicos que teníamos era este de acá, que era la depreciación. Si se fijan, aquí estaba por el debe, 158.000. Entonces, si estaba por el debe, aquí la cerramos. Y esto que está acá, 158.000 por el haber. Aquí lo coloco para que sepa dónde sale. Estaba por el debe, lo cerramos por el haber. Y este sí aplicado era el que teníamos acá. Estaba por el haber, ahora lo cerramos por el debe. Obviamente ahí vamos a tener una diferencia. Eso es lo que me va a permitir a mí conocer si hay sub o sobreaplicación. Acá la diferencia es de 14.000. Entonces, esto me generó una subaplicación porque obviamente esto fue lo real, los 158 y 144.000 fue lo estimado. Entonces, esta diferencia la vamos a llamar subaplicación. Esto es cuando se gasta más
de lo que proyecté, que serían estos 14.000, es decir, la diferencia entre 158.000 menos 144, una subaplicación en los casos de los costos fijos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las variables. En los variables aplicados, aquí en este asiento que vamos a hacer, el monto fue de 630.000. Estaba por el haber, ahora la cerramos por el debe o la cancelamos. Y lo mismo de los costos indirectos de fabricación variable, que todos los que se pagaron, es decir, lo que marqué aquí yo en color, de color como rosado pareciera. Ajá, entonces es la sumatoria de todos los que tenemos acá. Mira. El material indirecto, la mano de obra indirecta, los aportes, esta fue la reparación, esos fueron los variables. Y me totaliza 552.834. Entonces, cuando calculemos la diferencia, 630.000 que habíamos estimado según la producción equivalente menos lo que realmente se pagó, me da una diferencia de 77.166. Obviamente la diferencia me va a generar a mí un ingreso o un ahorro que se va a llamar sobreaplicación. Se la vamos a colocar por este lado. Seguidamente, luego de hacer la sobreaplicación, volvemos que la sobreaplicación pues es el ahorro, así entre lo que se había realmente se gastó entre lo que se proyectó. Entonces, ese ahorro va ahí por el haber, una sobreaplicación. Luego tenemos el registro de las variaciones. Las eficiencias de costo indirecto de fabricación, tanto fijos como los variables, estas nos dio, si se fijaron por acá, nos dio favorables, quiere decir que van por el lado del haber, como todas las anteriores. Las favorables siempre van por el haber. Y por el debe tenemos, o le vamos a cargar esa variación al inventario de productos en proceso según corresponda. A los fijos, la variación de eficiencia 3.555,56. Y a los variables, 54.444. Luego tenemos lo que son las variaciones, las demás variaciones. En el caso de las de volumen, se fijaron que las dos eran desfavorables. Esta igual, como son desfavorables, las vamos a registrar por el lado del debe. Esas son las que tenemos acá. 8.000 y 35.000. Ven sin el signo. Luego tenemos la sobre y la subaplicación, que aquí las teníamos. Vamos a colocarla acá. La de los variables, ¿se acuerdan que ella estaba acá colocar otro color? Ella estaba acá por el haber, ahora la cerramos por el debe. Está acá, 77.166. Y la de la subaplicación, acá, ella estaba por el debe, por el otro color, la estamos cerrando ahora por el haber, 14.400. Y por último tenemos las variaciones del presupuesto. Y ahorita vamos a corregir ahí mal caso. Ajá. La de los fijos fue desfavorable, quiere decir que va por el debe. Y la de los variables dio favorable, la va por el haber. Entonces, vamos a corregir acá, en este caso. La de los sí fue desfavorable, corregir aquí, fue desfavorable. Y eliminamos esta de acá. Ah, como fue desfavorable, lo que pasa es que era aquí para verificar la forma. Ajá, recalculamos a ver si da bien. Ah, la de los favorables teníamos 6.000 por el debe y la de los variables, esta fue favorable 112.166 que fue esta de acá, por el haber. Entonces ya tenemos también estas dos variaciones. Ahora vamos a comprobar si el debe y el haber da exactamente igual.
A ver aquí, la sumatoria, acá y acá. A ver qué pasa aquí. A ver, si se fija, aquí da exactamente igual. 126.166 por el debe y 126.166 por el haber. Y ahí están registradas todas las variaciones, notablemente. ¿Qué nos faltaría para terminar? Bueno, primero registrar la producción terminada, que ya previamente la habíamos hecho. Para eso, pues vamos a tomar los datos del enunciado. Si se fijan, acá el inventario de productos terminados, que lo vamos a crear, está creado, sería la multiplicación de las unidades terminadas, que lo teníamos acá. Pues las unidades terminadas eran 160 cilindros. Déjame corregirle aquí, 160 cilindros. Y el precio que le vamos a colocar sería el total que tenemos acá en el importe de producto, según la estimación. El importe total sería la sumatoria de todos los elementos que tenemos acá. Sería 28.800, que aquí está, 1.660 por 28.808, 28.800. Contra todos los inventarios de productos de elementos, de los elementos del costo. Material directo, mano de obra directa, costo directo fijo y costo directo de fabricación variable. Igual, los 160 unidades de productos terminados, corregirla aquí, por, en este caso, material directo, 21.500. Mano de obra, 160 unidades por, en este caso, 3.000. Costo directo de fabricación fijo, 160 unidades por 800 fijo. Y los variables, 100, acá tenemos 160 por 3.500. Sí, ya aquí tenemos, si comprobamos la sumatoria, eso me da 4.608.000, porque está en el debe. Luego tenemos el costo de la venta, los dos últimos asientos, la venta. ¿Cómo se registra la venta? Bueno, aquí tenemos la nota. La venta es de 120 cilindros. Bueno, acá el costo, vamos a cargar el costo de producción y venta, la multiplicación de las 120 unidades que se vendieron por el costo total de producción, que sería 28.800. Costo unitario de producción, 28.880. Y se lo disminuimos al inventario de productos terminados. Luego tenemos la venta. Claro, la venta sería la multiplicación del costo, las unidades vendidas y, bueno, en este caso, el precio o la ganancia. Claro, aquí no nos la dice, yo le coloqué 30%. Pero bueno, en el enunciado que yo le voy a colocar, yo les diría cuánto sería el porcentaje de ganancia. O sea, por eso lo multipliqué por 1.30. Si fuese 40%, por 1.4. Entonces, la venta es de 4.492.800. El IVA, el 16% de esa cantidad. Y en banco entraría la sumatoria, 5.211.648. Y ya con eso, pues finalizamos el ejercicio.